Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela, y hoy tenemos una nueva presentación del ciclo científico Psicoanálisis produciendo el intercambio. Le doy la palabra a la coordinadora Valeria Meam. Valeria. Muchas gracias, Norberto. Bueno, buenos días a todos. Lamentablemente Silvia Schlafman, que iba a coordinar esta actividad, no nos va a poder acompañar hoy por un tema personal, así que acá estamos. Como decía Norberto, esta es la tercera mesa de este ciclo 2022. En primer lugar, desde la Comisión Científica saludamos a todos los que nos acompañan y les damos la bienvenida a quienes se suman por primera vez. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el chat de esta reunión y cuando terminen las exposiciones de los panelistas, las iré leyendo por grupitos para comenzar el intercambio. La mesa de hoy lleva por título aquella pregunta que acompañó la publicación del intercambio epistolar entre Einstein y Freud a mediados de 1932. Pregunta que sin duda nos sigue interpelando. ¿Por qué la guerra? El epígrafe que elegimos es de Fernando Ulloa y dice: hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos. Ahora les voy a presentar a los panelistas que nos van a acompañar. Miguel Toyo, psicólogo especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes y en temas de salud mental pública. Docente de grado y de posgrado, socio plenario, integrante de la Comisión El Malestar en la Cultura y expresidente de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, autor de diversas publicaciones. Y Diane Sperling, filósofa, escritora, ensayista, docente, doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Les cuento algunos libros publicados: La diferencia, sobre filiación y avatares de la ley en Occidente, Filosofía para armar, Filosofía de cámara, Los ensayos del deseo, Tratado erótico político, Genealogía del odio, sobre el judaísmo en Occidente, y La metafísica del espejo, Kant y el judaísmo. También el libro de cuentos, Señas particulares, y está próximo a la publicación un libro sobre Spinoza. Se suman numerosas participaciones de Diana en volúmenes colectivos, numerosos artículos, ensayos, notas en diarios y revistas del país y del exterior. Ejerce la docencia en instituciones, así como en forma privada en grupos de estudios y seminarios. Bueno, los escuchamos. Miguel. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero agradecer la invitación de la Comisión Científica y también vaya mi agradecimiento a mis compañeros del Malestar en la Cultura, que me han aportado siempre la oportunidad de pensar distintos temas que nos atraviesan en esta sociedad contemporánea, en particular los aportes que me han hecho llegar Nathan Sonis, Alicia Levin, Adriana Cabuli, y bueno, y también le quiero enviar un fuerte abrazo a Silvia Schlafman en este momento. Yo llamé esta exposición de la competencia inhumana a una política de la ternura en busca de la paz. Empiezo con 3 epígrafes, uno de Todorov, que dice: un muerto es una tristeza, 1.000.000 de muertos es una información. El otro es de Camus: cuando estalla una guerra la gente dice, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Y el otro es de Martin Luther King: o aprendemos a vivir todos juntos como hermanos, o moriremos todos juntos como idiotas. A partir de los epígrafes yo creí que mi exposición iba a derivarse en una reflexión sobre la estupidez humana, que creo que es un tema como para trabajarlo. Pero bueno, no, me pregunté, fui por otro lado, y en principio me sugirió preguntarme por mi propio compromiso en la pregunta, es decir,
¿qué sentido tendría para mí esta reflexión, ¿no? tan importante? Es decir, vendría de la mano de una inquietud clínica, ayudaría a calmar una angustia personal o social, o se quedaría en un desafío meramente especulativo. Al mismo tiempo pensaba, ¿qué sujeto habría de resultar de esta interpelación de la realidad? Es decir, mi posición como sujeto será la de un espectador lejano y ajeno al conflicto bélico, o la de un protagonista de una sociedad sin guerra pero violenta. ¿Acaso vacile impotente mi racionalidad ante el trepidar de los misiles y la masacre, y devenga un ser dominado por la desesperanza? ¿Tendrá mi voluntad el valor de alzarse y en su pequeña y limitada contribución animarse y no sucumbir? ¿Sonará como un grito solitario o se fortalecerá en el alma colectiva? ¿Alcanzará esta reflexión alguna fibra solidaria de mi ser? ¿O flotaré indiferente ante el espanto, como un alma bella complacida con sus intelecciones? Bueno, veremos qué ocurre. Se ha escrito mucho sobre el porqué de la guerra. Pareciera que no lo suficiente. Lo cierto es que, junto a las diferentes vías que nos aproximan a comprender los indomeñables impulsos hostiles, partícipes del hecho bélico y sus prolegómenos, Freud entiende importante pensar las necesarias construcciones sociales y culturales cuya flaqueza abona la oportunidad del descalabro. Y de ahí nace otra pregunta, íntimamente unida a la de la convocatoria. ¿Es posible la paz? ¿Cuáles serían las condiciones y los factores responsables del andamiaje subjetivo y social que propicia un mundo en paz? Porque así como un sujeto desnutrido se expone a un mayor daño ante los perjuicios de una peste, un sujeto o una sociedad debilitada en su constitución ética se encuentran en peor situación para contener la violencia propia de lo humano. La humanidad da cuenta en su historia que cada tanto hay contiendas bélicas. Pero en nuestros días, la persistencia suicida de tales hechos no pareciera ser una opción aceptable, dado que la guerra llevaría a la destrucción no solo de los humanos, sino del planeta. Ya somos testigos, en las últimas décadas, de cómo los bienes naturales, los ecosistemas, el medio ambiente, están siendo depredados a un ritmo de un nivel nunca visto. El ser humano ha sumado a las fuentes del malestar su propia capacidad autodestructiva. La novela del Dr. Frankenstein anticipó la creación del monstruo que en su autonomía puede acabar con su mentor. Al mismo tiempo me preocupa y debería alarmarnos que enunciar un deseo pacifista caiga en el terreno de lo ingenuo. Freud, sin embargo, nos abrió un horizonte esperanzador de producción en ese rumbo, al plantear que si la guerra es un desborde de la pulsión de destrucción, lo natural será apelar a su contrario, el eros. Por lo tanto, mi propósito en esta exposición será bosquejar algunos de los elementos que considero indispensables para construir un mundo en paz, o dicho de otra manera, que quede señalada que su ausencia es uno de los porqués de la guerra. De lo competitivo individual a lo colaborativo comunitario. En tiempos de los movimientos totalitarios en Europa de la primera mitad del siglo XX, era comprensible analizar los fenómenos colectivos como masas antagónicas y opuestas al valor de lo individual y sobre todo de la razón. Algunos incluso siguen alimentando la idea de la competencia y el ansia del progreso individual como motores de la historia. Por mi parte disiento y pienso que sin lo comunitario y lo colaborativo ya habríamos desaparecido hace mucho tiempo como especie. Considero que no es preciso confundir construcción colectiva con masa. En nuestro medio encontramos posiciones pseudocientíficas que intentan demostrar que el fundamento de nuestros comportamientos se encuentra en el cerebro de cada persona y que una educación de los procesos neurocognitivos o una reeducación puede resolver no solo síntomas psicopatológicos, sino también problemáticas sociales
como la pobreza. Además, esa convicción de que puede existir el individuo prescindiendo de la comunidad y de una razón autónoma separada de la emoción, según la arqueóloga Almudena Hernando, se relaciona de manera intrínseca, abrí comillas, indisociable y directa, con la necesidad de la subordinación de las mujeres, porque es precisamente la negación de la importancia de los vínculos emocionales lo que hizo y hace imprescindible esa subordinación. Y esto, cerré comillas, y esto ha sido el fundamento de la sociabilidad patriarcal hoy en crisis. Freud advirtió, además, críticamente los traspiés del mundo moderno cuando, en la desilusión provocada por la guerra, que es un escrito de 1915, escrito en los albores de la Primera Guerra Mundial, plantea precisamente la desilusión que ésta había infligido a la sociedad. Y nos dice que de las grandes naciones de la raza blanca dominadoras del mundo, y en la que ha recaído la conducción del género humano, de esas tradiciones a las que se sabía empeñadas en el cuidado de intereses que se extendían por el universo entero, creadora de los progresos técnicos en el sojuzgamiento de la naturaleza, así como de los valores de cultura artísticos y científicos, de esos pueblos se había esperado que sabrían ingeniárselas para zanjar por otras vías las desinteligencias y los conflictos de intereses. Reconoce, por tanto, en ese párrafo el estrepitoso fracaso de la civilización occidental, que a pesar de ese y otros antecedentes, aún hoy seguimos enarbolando como paradigma de muchas de nuestras cavilaciones. Podríamos sí decir que es necesario el saber occidental, pero no suficiente. Si la razón y la voluntad individual no alcanzan como respuestas, y las instituciones heredadas de la cultura occidental no han sabido ni podido construir un mundo en paz, si el patriarcado y el capitalismo sojuzgan lo afectivo, como plantea Yago Franco, abro comillas, lo efímero de la sociedad actual impide el enraizamiento afectivo representacional, ataca la función básica de la psique, es decir, su imaginación radical, cierro comillas, ¿cómo se construye una sociedad colaborativa y sorofraterna que dé lugar a una subjetividad ética? ¿Qué es lo que le provee solidez a ese lazo social? Freud, en el Porqué de la guerra, de 1932, nos va a decir que todo lo que establezca vínculos afectivos entre los hombres debe actuar contra la guerra. Estos vínculos pueden ser de dos clases. Primero, los lazos análogos a los que nos ligan a los objetos del amor, aunque desprovistos de fines sexuales. La otra forma de vinculación afectiva es la que se realiza por identificación, cuando establece importantes elementos comunes entre los hombres, despierta tales sentimientos de comunidad, identificaciones. Sobre ellas se funda en gran parte la estructura de la sociedad humana. Hacia una política de la ternura, pues. Decimos que la arquitectura y dinámica social en tiempos de paz determinan un modo del lazo social y un tipo de constitución subjetiva en los que se naturalizan relaciones de violencia, crueldad y sometimiento. De ahí a los enfrentamientos y la guerra hay un breve paso. Teniendo en cuenta la cita de Freud, ¿qué elementos pueden contribuir a un cambio en los vínculos afectivos que redunde en una transformación cultural? Luis Canciper nos hablaba de la compasión, no en términos de lástima, sino de participación afectiva en la desgracia y el dolor ajeno, que implica un impulso de aliviarlo, remediarlo o limitarlo. Para que haya compasión es precondición la aptitud para el reconocimiento de la alteridad y de la mismidad. Abro comillas, del otro lado, el dominio de la crueldad aparece como el contrario mismo de este reconocimiento, puesto que implica la dominación y la apropiación totalitaria del otro como un objeto cosa. Cierro comillas. Fernando Ulloa,
ya citado en el epígrafe de este encuentro, se refería a la ternura justamente en contraposición a la crueldad, y en particular la crueldad desatada por el terrorismo de Estado, la de los apropiadores de niños y niñas, como uno de los ejemplos de lo que llamaba la encerrona trágica, ese vínculo de dependencia y sometimiento en donde la suerte de uno está ligada a la discrecional decisión de otro, sin terceridad. La ternura, a diferencia, requiere de ese amor sublimatorio de quien tiene la capacidad de considerar al otro como subjetividad. Esa forma de operar del adulto con respecto al niño, la niña, que va a ser la base de todos los motivos morales según Freud. Un modo de proceder en los términos de cada cultura pauta en el acotamiento del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto. La ternura para Ulloa tendrá dos habilidades: la empatía, que garantizará el suministro adecuado, calor, alimento, arrullo, palabras, y el miramiento, que es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo. Miramiento que será germen inicial y garantía de autonomía futura del infante. Ahora, Alice Stolkiner señala que tanto la compasión como la empatía son sentimientos individuales, mientras que la solidaridad se define en la relación a los otros y por ende en un accionar de acuerdo a un interés común. De ahí ella deduce que, abro comillas, la empatía y la compasión sin acción solidaria pueden devenir en un sentimiento doloroso e impotente, Miguel, por lo cual, sí, Miguel, ya leí. perdón. Sí, No, gracias. si podés leer más despacio, por favor. Sí. La empatía y la compasión, sin acción solidaria, pueden devenir en un sentimiento doloroso e impotente, por lo cual es bastante probable que termine en la insensibilización, lo que acontece mucho en la maquinaria en que vivimos hoy. ¿Cómo avanzar entonces en mecanismos que trasciendan lo individual, de modo que esto no quede solo en la apelación al bondadoso voluntarismo o en vanos esfuerzos? Ulloa nos hablaba del contagio entre la sociedad, las instituciones y los sujetos, de cómo las personas nos identificamos con ciertos climas que la materialidad de los establecimientos transmite sin que medien palabras. La institución, dice Cristian Varela, refiriéndose al tema, es una metáfora de la sociedad y en ella se condensa lo social como otro estado de la materia. Por ejemplo, la hospitalidad, otro término para pensar lo intersubjetivo, no es un atributo de todos los ámbitos por los que transitan niños, niñas y adolescentes. Muchos de esos lugares contagian una seria frialdad que se vuelve ajena a su sentir. Al decir de Francesco Tonucci, la ciudad se ha olvidado de los niños. Es más, la ciudad ya ha renunciado a ser lugar de encuentro y intercambio de las personas. El citado Cristian Varela, por su parte, siguiendo el hilo de Ulloa, nos va a decir que la ternura opera como lenguaje del cuerpo que funda al sujeto y abre las puertas para la inscripción de las demás instituciones de la cultura. Lo que él llama la institución de la ternura obra en la inmediatez sin que los sujetos nos percatemos conscientemente de su presencia. Y esto nos desafía a trabajar lo que podríamos definir como una política de la ternura, que supone deconstruir y reelaborar de distintos niveles y estamentos de poder los modos del lazo social y los dispositivos, en términos Foucaultianos, que faciliten el encuentro intersubjetivo. Una política favorable a vínculos orofraternos requiere de por lo menos el despliegue de acciones en torno a tres ejes: la distribución de la riqueza, la participación social y la inclusión. Por último, sostengo que proponernos una ética de la convivencia social en camino hacia la ansiada sorofraternidad no es solo una utopía, sino una necesidad.
aun cuando Levinas nos decía que la exigencia ética no es necesidad ontológica. Sin embargo, ahí está el rostro del semejante mostrando su precariedad y la mía, sabiendo que, tal como afirmara también Levinas, en definitiva, la paz es un despertar a la precariedad del otro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Recuerden ir escribiendo en el chat los comentarios y las preguntas, y ahora vamos a escuchar a Diana. Micrófono. Bueno, Ahí va. ahora sí. Bueno, buen día a todos y muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición, que me ha dado material para seguir pensando algunas cosas que yo había borroneado. No tengo un texto escrito, pero tengo varios apuntes y le voy a agregar algunas de las reflexiones de Miguel que me parecieron sumamente estimulantes. Yo titulé, en teoría, porque después habrá que revisarlo, a lo mejor al final se cambian los títulos, mi reflexión como la banalidad de la guerra. La banalidad de la guerra. ¿En qué sentido digo esto? Efectivamente hay tres textos, me parece, que son los que dan base a todos estos tratamientos. La correspondencia entre Freud y Einstein, que es del año 32, por ahí, 33, o sea, en los albores del surgimiento del nazismo. Es muy importante situar esto ahí. Quiero decir, hay que darle una mirada concreta y específica y situada a esta cuestión para no dispararnos. Yo, que soy filósofa, a veces tengo que luchar contra la tendencia de armar algunos razonamientos más abstractos o más generales. Me interesa en este momento tratar de pensar en forma situada esta cuestión. El texto anterior al intercambio entre Freud y Einstein, sabemos, es este que mencionó Miguel recién, y que normalmente se conoce como Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Me parece que es un antecedente muy importante que hay que tener en cuenta, es del año 1915. ¿Por qué la banalidad? Primero porque la cuestión de la guerra nos sume en una perplejidad que difícilmente podemos despejar. A lo mejor tendemos rápidamente a dar alguna respuesta al por qué. Y buscamos, buscamos muchísimas razones, entre comillas, razones, acerca de por qué los humanos somos capaces de destruirnos los unos a los otros y en esa destrucción producir nuestra autodestrucción, como bien comentaba Miguel antes. ¿Sí? Ya a esta altura, con la disponibilidad de medios técnicos tan desaforados y desproporcionados, pongo como ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania, donde permanentemente estamos bajo la amenaza de que usen armas nucleares. Eso no va a destruir un pueblo, un país, una ciudad, sino que va a destruir buena parte del mundo tal como lo conocemos. Es decir, esto de que volvamos a las épocas paleolíticas, digamos, es una realidad con la que nos enfrentamos día a día y es una pesadilla que no cesa de acosarnos permanentemente. Yo destruyo totalmente al otro y no solo elimino, como decía Hannah Arendt, ¿no? La guerra de destrucción total es eliminar una visión del mundo, eliminar un pueblo, eliminar
una cultura, eliminar una lengua, eliminar un sistema de creencias, una tradición o lo que fuere, implica una amputación, un cercenamiento de una mirada sobre el mundo, de una perspectiva sobre el mundo que teóricamente se integra o se entreteje con muchas otras miradas. El mundo no sería lo que es sin la, no digo complementación, pero sí la interrelación entre todas esas perspectivas y todas esas miradas. Perder una de estas miradas es un empobrecimiento del mundo aún para el ganador, aún para el que triunfa en la guerra. No hay ganadores en la guerra. Me parece que esta es una cuestión fundamental a tener en cuenta. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que esta tendencia de encontrar alguna explicación o alguna razón a veces lleva a cercenar también el panorama y la historia y echarle la culpa o acusar a determinados regímenes o a determinados sistemas políticos, económicos o lo que fuere, acerca de la violencia que vivimos en el mundo actual. Personalmente creo que cualquiera que revise los anales de la historia y un poco de antropología y demás, observará sin tener que buscar demasiado que esa violencia desatada imperaba ya desde muchísimo antes del capitalismo, desde, bueno, tiempos arcaicos donde esto estaba permanentemente presente. No hace falta más que ir a los textos fundantes de Occidente. Estoy hablando de Homero, por ejemplo, estoy hablando de los textos bíblicos, estoy hablando de los relatos míticos de todas las culturas, relatos que han llegado a nosotros como textos escritos, tradiciones orales o lo que fuere. La violencia es desaforada, desaforada. Y uso la palabra violencia basándome también en la observación de Freud, cuando sugiere reemplazar fuerza por violencia. No es lo mismo fuerza que violencia. Estamos hablando de violencia, porque la fuerza es lo necesario para levantar un mueble, para poner en acción una máquina, para, en fin, para levantar un bebé, para levantarse uno a la noche y dar de mamar al bebé que está llorando en la cuna a las 3 de la mañana. Bueno, todo eso requiere fuerza. La fuerza es una cosa, la violencia es otra. La violencia impera desde el origen de los tiempos. Sin violencia no hay vida. Ahora, ¿cómo se acota, se regula, o qué se hace, o se significa, o se simboliza la violencia? Me parece que este es un punto central sobre el que vale la pena reflexionar. Es decir, hay violencia. La vida incluye una alta dosis de violencia. Un parto es violento. Las relaciones eróticas tienen una enorme dosis de violencia también. Podríamos decir violencia buena, violencia mala. Bueno, algo de esto desarrolló René Girard en sus textos, especialmente La violencia y lo sagrado, un texto que en algunas cosas está un poco obsoleto, pero en otros sentidos me parece que vale la pena rescatar, dado que la violencia impera en toda sociedad, es necesario encontrar algunos mecanismos, y le voy a poner aquí la palabra que creo que es indicada, rituales barra legales. Después explico, si llega la ocasión, un poco esta relación entre lo ritual y lo legal. Digo, encontrar mecanismos rituales barra legales o institucionales para separar la violencia buena de la violencia mala. Es decir, la violencia que incluye o que forma parte del amor, del vínculo, del erotismo, de la vida misma, y la violencia destructiva. Podríamos decir violencia instituyente y violencia destituyente.
Cuando nosotros nos acercamos a algunos textos, por ejemplo, de Benjamin o de Derrida, estoy hablando de Benjamin para una crítica de la violencia, texto dificilísimo, muy arduo, pero que hay que leer, releer y recontra releer, también contemporáneo de estos textos de Freud, ¿sí? Ahí él hace el comienzo de una distinción entre violencia instituyente y violencia destituyente. El derecho, por su propia naturaleza, nace como violencia, nace como una imposición, nace como algo que se establece de un golpe. Eso es violencia instituyente. Pero hay también violencia destituyente. Y por ese lado me parece que valdría la pena rescatar el término violencia, no demonizarla y tener una mirada quizás desangelada sobre estas cuestiones para no ser excesivamente románticos, ¿no? Me parece que Derrida, en su texto Fuerza de Ley, que retoma el análisis de Benjamin para una crítica a la violencia, son algunas reflexiones que pueden interesarnos y pueden ayudarnos a pensar una cuestión tan compleja como esta. Pero vuelvo al tema de la banalidad. Rescato del texto de Freud de 1915, y lo voy a poner en relación con esto que decía Miguel al principio, en la cita maravillosa de Todorov que rescataste, Miguel, un muerto es una tristeza, 1000 muertos es una información. Y vos mencionaste, Miguel, dos palabras, algo vinculado a la estupidez y algo vinculado a lo idiota. ¿Podemos hablar de la muerte y de la destrucción en términos de estupidez o de idiotez? Esa es una pregunta que me parece que nos convoca muy profundamente. ¿Cómo puede ser que algo tan terrible, tan espantoso, tan horroroso, sea algo estúpido? Aquí es donde entra, por supuesto, el concepto de Hannah Arendt de banalidad del mal. Voy al texto de Freud. Freud dice, en un momento de sus consideraciones de actualidad, dice, hacemos mal en considerar nuestra inteligencia como una potencia independiente y prescindir de su dependencia de la vida sentimental. Un poco más arriba, dice, habla de la falta de penetración que se revela en los mejores cerebros. Se refiere a su cerrazón y su impermeabilidad a los más vigorosos argumentos y a su credulidad exenta de crítica para las afirmaciones más discutibles. Luego dice, los argumentos lógicos serían impotentes contra los intereses afectivos. Y dice que puede mostrar que los hombres más inteligentes, estamos hablando de 1915, los hombres más inteligentes se conducen de pronto y lógicamente como deficientes mentales en cuanto el conocimiento exigido tropieza en ellos con una resistencia sentimental. Habría mucho más para citar, pero me parece que voy a agarrarme de estas líneas para leerles ahora otro texto muy reciente, del año 2015, se llama Banalidad de Heidegger, Jean-Luc Nancy. Recomiendo enfáticamente, creo que Nancy es uno de los pensadores más interesantes de la actualidad, y este librito lo escribe Nancy una vez que han salido a la luz los famosos cuadernos negros. Los cuadernos negros son esos apuntes o reflexiones que Heidegger iba escribiendo a lo largo de toda su vida y de su obra y que mantenía ocultos. Supuestamente no eran para publicar. Bueno, muerto Heidegger, aparecen los cuadernos negros. Uno nunca sabe por dónde
va a salir a la luz, paradójicamente, lo más oscuro, lo más sombrío y lo más espantoso de uno mismo y de su obra. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué dice acá Nancy? Hace un análisis de muchos de estos pasajes de los Cuadernos Negros, que por supuesto nunca fueron dados a publicidad, porque lo que contenían era un espanto. ¿Qué es lo que hace Heidegger aquí? Manifiesta un antisemitismo feroz. Esta discusión de si Heidegger era nazi, no era nazi, si se afilió al partido para poder dar clase en la universidad, pero fue nada más que un desliz, no se dio cuenta. Uy, después se olvidó de romper el carné del partido, miren, qué pena, ¿no? Y además nunca se manifestó con respecto a los campos de concentración, a las cámaras de gas. Lo que dijo fue una frase de lo más tonta y banal, precisamente hacía al pasar en un reportaje. ¡Qué horror las cámaras de gas! Bueno, ese buenismo, esa alma bella, no nos la creemos más. Bueno, sí, Heidegger era nazi, filosóficamente nazi. ¿Por qué? Lo que hace Heidegger, y esto se lee perfectamente en los Cuadernos Negros, y esto está más que documentado y analizado por múltiples lectores de la actualidad, es despotricar y despreciar el nazismo biológico y reemplazarlo por un nazismo metafísico, mucho más sofisticado, mucho más elaborado, pero en el fondo arraigado en los argumentos de los protocolos de los sabios de Sion, de la sinarquía, todos estos argumentos que circulaban desde viejísimos tiempos en la cultura europea y a los que Heidegger adhiere en forma totalmente acrítica. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esta inteligencia superior, como dice Freud acá, las mentes más esclarecidas de nuestra cultura, de repente sean capaces de afirmar estupideces, idioteces, vulgaridades, sin ninguna reflexión crítica? Entonces dice Jean-Luc Nancy, en el caso de Heidegger, la banalidad es la de la doxa del antisemitismo que circulaba por Europa entre los años 1920 y 1940 y que resurge en nuestros días, dice él, está hablando de la actualidad, ¿no? Es decir, toda la escritura de Heidegger con respecto al ser de Occidente que debería recuperar su carácter de ser abierto a no sé qué mongo, al otro inicio, al nuevo comienzo, etcétera, etcétera, tiene como condición esa apertura al nuevo inicio para llegar a concretar su propia esencia de ser, dice Heidegger en los Cuadernos Negros, tiene como condición la eliminación de aquello que le hace obstáculo. ¿Qué es lo que le hace obstáculo? Todo obstáculo, dice Heidegger, tiene que encarnar en un pueblo. ¿Cuál es el pueblo que encarna ese obstáculo? El judío. ¿Por qué? Porque es desarraigado. Así lo dice, literal, palabra que es así. Que lo importante del ser de Occidente tiene que ver con el arraigo. ¿Cuál era el lema del nazismo? Blut und Boden, sangre y tierra. Entonces, por un lado, Heidegger desprecia esta expresión, sangre y tierra, pero por otro lado, la rescata en forma totalmente acrítica. Entonces, hay una cosa interesante, y esto tiene mucho que ver con lo que decía Miguel, me gustaría retomarlo acá. Hay una jurista que se llama Daniel Loschak, que se ocupa de los comentarios que los especialistas en ciencia jurídica de aquella época dedicaron a las leyes del antisemitismo en la época nazi. Y dice esta comentarista, dice, la palabra banalización
remite a dos procesos convergentes, a un efecto doble de consolidación y de eufemización. Sabemos el uso de los eufemismos del nazismo con respecto a los judíos, cucarachas, títeres, muñecos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una banalización de las leyes antisemitas en el sentido de que existe una consolidación de una nueva disciplina que viene a ocupar un lugar junto a las otras y a integrarse en los marcos y en las categorías del derecho común. Por otro lado, existe una banalización del propio antisemitismo por el efecto de creación de eufemismos, de una irrealidad que produce la conversión de la lógica antisemita en una lógica jurídica. Está integrado al sistema jurídico, son leyes como todas las otras leyes. ¿Quién le va a dar un estatuto diferente o a tener una mirada crítica con respecto a esto? Es lo mismo no pasar un semáforo en rojo que ser judío y poner un negocio, digamos. Las dos cosas están mal, están prohibidas. Bueno, ¿qué es lo que esconde esta banalización? Esto es lo que nos interesa para reflexionar ahora. Entonces dice, después de la cita que hace Nancy de esta pensadora, dice, con los cuadernos negros de Heidegger se puede trasladar la conversión, así descrita, del plano jurídico al plano filosófico, y hablar, por lo tanto, de una banalidad en la filosofía. Esto sería lo que lleva a cabo Heidegger. Voy a terminar, porque se termina mi tiempo de exposición, con un breve párrafo de un pensador que Miguel citó muy bien, que es Emmanuel Levinas. El texto del que voy a leer se llama Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo. Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo. Esto lo escribe Levinas, ¿saben en qué año? En 1933. Recién asumido Hitler como canciller y recién expulsado Husserl de la Universidad Alemana. Levinas viaja a Alemania para hacer un seminario con Husserl y aquí que se encuentra que Husserl no está más. Y su cátedra, ¿quién la ocupa? Heidegger. Entonces, Levinas escucha a Heidegger, primero se fascina con esa mente brillante, con esa genialidad, con esa profundidad, y después le cae la ficha. Y dice, en Yiddish sería Oy vey. Esto que está diciendo este hombre es abrir la puerta del infierno. Y miren cómo lo dice. Dice, la filosofía de Hitler es primaria, pero las potencias primitivas que se consuman en ella hacen que la fraseología miserable se manifieste bajo el empuje de una fuerza elemental. Pongan en relación esto con el texto de 1915 de Freud, miren la coincidencia. Dice, despiertan la nostalgia secreta del alma alemana. Más que un contagio o una locura, el hitlerismo es un despertar de sentimientos elementales. Y leo una sola frase más. Pero desde entonces, terriblemente peligroso, el hitlerismo se vuelve interesante en términos filosóficos, pues los sentimientos elementales entrañan una filosofía. Expresan la actitud primera de un alma frente al conjunto de lo real y a su propio destino. Predeterminan o prefiguran el sentido de la aventura que el alma correrá en el mundo. Entonces dice, esta filosofía hitleriana rebasa enormemente a los hitlerianos. Se expande como una mancha de aceite. Cierro acá. Esto es la banalidad, entendida en el sentido fuerte que le dio Hannah Arendt. La banalidad no es que
es indiferente, sino todo lo contrario. Es la terrible envergadura y la tremenda violencia que se entreteje en estos pensamientos y en estas acciones que no resisten un mero análisis racional. Es decir, cómo una persona brillante, genial, extraordinaria, capaz de lecturas maravillosas de los griegos antiguos y demás, es capaz de decir semejantes imbecilidades. Y es más, que esas imbecilidades de la Vulgata estructuren en el fondo su filosofía. Estoy hablando de Heidegger, pero no solamente de Heidegger. Y ahora digo, la imbecilidad y la banalidad heideggeriana rebasa con mucho a Heidegger y se expande como una mancha de aceite en muchas áreas del pensamiento, incluso contemporáneo, que se cree ilustrado, progresista, etcétera, etcétera. Hasta acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Tenemos unas preguntitas para arrancar. Ustedes dirán y se irá armando cómo van a responder, en qué orden, etc. Bueno, de Maritesena, Miguel, es muy importante tu planteo para ser pensado. ¿Podrías extender más tus ideas sobre la política de la ternura? Alicia Levín dice, gracias Miguel, tu profundo y necesario texto. ¿Podrías volver sobre la compasión y la ternura como posibles analizadores para procesos de subjetivación? Y Marcelo Podestá dice, muy bueno lo que dice Diana, siempre hubo violencia, hoy en día lo que tenemos es un poder de destrucción descomunal y, tampoco es menor, conciencia del alcance de esa destrucción. Y acá se agrega Graciela Coan, unas exposiciones muy interesantes y actuales habilitan la posibilidad de pensar la agresividad como componente orgánico del sujeto y por tanto de la sociedad. Y Verónica Ginocchio, agrego esta última, muchas gracias por las contribuciones, lamento tener que retirarme antes, pero me gustaría de todas formas preguntar acerca de esta extensión de la banalidad que subyace a la ilustración contemporánea. Bueno, me parece que ya son 5 tenemos, así que... Miguel. ¿Arranco? Sí, dale. Bueno, maravillosa la exposición de Diana. Me dejó muchos interrogantes y uno de los interrogantes es como, así como existe la banalidad en la filosofía, me preguntaba por la banalidad en el psicoanálisis, ¿no? Creo que puede llegar a ser materia de un próximo malestar en la cultura. Se lo digo a mis compañeros y compañeras. Voy a dos cosas. Me parece que Foucault nos, enseñó la íntima relación entre la macrofísica del poder y la microfísica del poder. Creo que esto nos abona una lectura que permite evidenciar aquello que a veces la banalidad del pensar oculta y la banalidad también del sentido común se encarga de volver opaco a nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacer evidentes entonces estas modalidades del lazo social, de los vínculos, que encubren una intrínseca violencia, ¿no? Voy a una breve viñeta clínica que había traído, que quizás en ocasión de lo que me preguntan tanto Alicia como Marité pueda ayudar. Una mamá angustiada consulta porque su hija de 8 años, después del día que estaba con su papá, volvió y le propuso jugar a la psicóloga. La mamá es psicóloga. La mamá aceptó, y allí la niña le cuenta que el papá le había propuesto jugar a la botellita.
juego que ella decidió terminar luego de que el padre le dijera que le tenía que dar un piquito. Le digo a la mamá en la entrevista que el relato de su hija parece verosímil y que ha sabido expresar con una buena capacidad simbólica en ese juego a la psicóloga algo que en su registro le pareció inadecuado. La mamá, que había estado angustiada, asiente y se calma. Luego, en una segunda entrevista, recibo al padre, quien entra sin verme, ¿no? Le extiendo la mano y entra, no me ve, y además con media hora de retraso. Me encuentro con una persona de estructura psíquica precaria, quien alude que su hija había fantaseado la escena tomándola de un video, lo que a todas luces era un argumento absurdo. Como el propósito de la madre fue abrir conmigo un espacio de entrevista con el padre, finalmente esto no se concreta y decide realizar acciones judiciales. La niña, por su parte, comenzó análisis con una terapeuta. La viñeta reseña algunas de las características que señalo en el escrito, cuyas consecuencias son la violencia y la desubjetivación en los vínculos, el desconocimiento del otro, de las regulaciones sociales, el no acotamiento del goce parental, impidiendo justamente la ternura, el falseamiento de la verdad y el dominio patriarcal. La cultura suele ser bastante concesiva en cuanto a la falta de ternura en los varones, y hasta es señalada como una debilidad o una feminización del carácter masculino. O sea, el hombre, según el paradigma tradicional, debe prepararse para el rigor de la competencia, el dominio de la ciencia y la técnica y la eventualidad de una guerra. Me parece que cuando Freud en 1932 inicia su misiva con Einstein, le dice, cambiemos el término poder por el de fuerza. Yo creo que tendríamos que justamente pensar el término poder, pensar cómo la macrofísica se va de alguna manera entrometiendo subrepticiamente en los vínculos más familiares e institucionales, y además impide la ternura, la institución de la ternura, la política de la ternura, como ocurre, señalo para terminar un ejemplo bastante actual, por cierto, con el sistema manicomial, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible un trato tierno, una compasión en las instituciones de orden manicomial que de movida están sometiendo a un sujeto a presuntos diagnósticos y a un encierro, sin una alternativa subjetivante? Bueno, es un ejemplo acerca de lo que preguntaba Marité, de la relación de la política, de la cuestión del poder con la ternura en sus aspectos más íntimos y más cotidianos. Diana. Sí. Tanto para decir, ¿no? Una de las preguntas es, bueno, tratar de ampliar esta idea de banalidad y de qué manera penetra la cultura, la ilustración contemporánea, digamos. Me gustó mucho esta idea, ¿no? Me parece que una de las formas de la banalidad es el voluntarismo. Seamos buenos, ¿no? Por eso me gustó mucho lo que dijo Miguel en su exposición antes, cuando habló de la compasión. Lo traduzco en mis términos, Miguel, perdóname si traiciono la literalidad de tus palabras, pero esto es lo que yo escuché o lo que se me armó en la cabeza. La compasión no como un sentimiento, sino como un móvil para la acción.
Que no sea, uy, pobrecito, mirar las fotos de los asesinados en Ucrania, y decir, ay, qué horror, pobre gente, ¿no? ¿Hay compasión o es bullshit? Si no, ¿en qué me compromete? Decía Miguel, ¿no? Si te escuché bien. ¿En qué esto me involucra? ¿En qué me incumbe? ¿Y de qué manera yo respondo a esta violencia desatada que, como decía ese poema falsamente atribuido a Bertolt Brecht, hoy le toca al vecino de enfrente, mañana me puede tocar a mí, ¿no? Mientras le toca al vecino de enfrente, a mí qué me importa. Bueno, y cuando vengan por mí, ¿qué? ¿No? Entonces, me parece que ahí hay un punto, y voy a hablar del voluntarismo en un sentido quizás crítico del concepto de ternura. A mí me da un poco de miedo, y acá me voy a Levinas de nuevo, y no solamente, me da un poco de miedo hacer pie en los sentimientos. Porque los sentimientos, igual que esos instintos elementales, esas pulsiones elementales, como decía Levinas y como decía Freud, pueden ser hoy sí, mañana no, hoy te quiero y mañana te aporreo, qué sé yo, digamos, uno experimenta normalmente un montón de cambios de sentimientos, los sentimientos son inestables por definición. Si mi amor al prójimo, lo pongo en estos términos y ahora van a ver por qué, si mi amor al prójimo es un sentimiento, yo diría estamos jodidos. Nada ni nadie garantiza que mañana no me levante con el paso cambiado, o como dice mi hija, me agarré la chiripiorca, y experimente un odio al mundo y a la humanidad porque dormí mal, porque, qué sé yo, se me venció la tarjeta de crédito y no la pagué, porque me chocaron el auto, no sé, lo que fuera. Yo quisiera ir más por el lado de la ley, que es algo que Einstein también en su carta a Freud reafirma, ¿no? O pone el énfasis ahí. Amarás al prójimo como a ti mismo es una frase enigmática de la cual Freud habla bastante también. Creo que no la entendió Freud. Porque no se refiere al amor como sentimiento. Aparece en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 dice literalmente, amarás al prójimo como a ti mismo, en el contexto de una larga descripción de mecanismos jurídicos, de indicaciones acerca de cómo administrar justicia. No uses pesas diferentes, no uses balanza cargada, no hagas acepción del rico porque es rico o del pobre porque es pobre, no pongas obstáculos en el camino del ciego, be careful. Amor, en ese contexto, quiere decir justicia. Amar al prójimo es ser justo, nada más y nada menos. No tiene un pepino que ver con lo que yo siento por el otro. Por eso Levinas, cuando habla del otro y del rostro del otro, dice, ni lo conozco, ni es un rostro, es un hueco, es un agujero. Es aquel que me exige una respuesta como responsable por su sufrimiento, independientemente de si me cae bien, si lo quiero, si me gusta, si lo conozco, si es mi primo, mi sobrino, mi vecino o quien fuere. El otro, en tanto tal, me constituye a mí como responsable por su dolor. Es decir, yo amo al prójimo porque amo al prójimo, es decir, soy justa con el prójimo y hago lo que fuere, acción social, ejerzo esa compasión con actos concretos, porque me lo exige la ley, no porque el otro me gusta o me da pena, sino porque mi subjetividad se constituye en ese acto de responsabilidad, en ese vínculo de responsabilidad con el otro que por definición es un doliente. La viuda, el huérfano, el extranjero, el necesitado, dice la Torá, ¿no? En la Biblia hebrea.
Entonces, le doy un rulito a esto y dejo acá. A mí me gusta mucho la definición de Pierre Legendre, mi jurista de cabecera. Mis alumnos ya están hartos de escucharme hablar de Legendre. Pero cuando Legendre habla del derecho como ese punto de anudamiento entre lo biológico, lo social y lo inconsciente. Lo biológico, lo social y lo inconsciente. No se trata de sentimientos amorosos, sino se trata de una articulación entre pulsiones destructivas, inevitables e ineliminables, que sin embargo están ligadas, enlazadas en una trama que permite tramitarlas de una manera determinada para que el vínculo social sea posible. Esto es gestión de ley. Ley en un sentido formal, diría Kant, no de esta ley o de la otra ley, porque hay leyes perversas, como bien sabemos, y eso es lo que muestra Nancy en ese texto que les leí recién. Sino ley como estructura de lo humano y de lo subjetivo y por tanto de lo social. Doy una palabrita más en base a la pregunta que hace Ale Cassin, donde está prohibido prohibir. A mí me parece que es muy importante este desprecio a la ley, esta banalización de la ley, donde todo queda librado a los sentimientos y a lo que uno quiere, o lo que yo llamo el ganismo. Si tengo ganas o no tengo ganas, si hoy, bueno, me inclino por un lado, me inclino por el otro. Es lo que en latín se llama me cago en la ley, ¿no? Me parece que cuando se desprecia soberanamente, soberanamente literal, desde una posición del soberano, es decir, el que decide, como decía Carl Schmitt, el estado de excepción, cuando la ley deja de regir porque a mí no me gusta, porque va en contra de mis intereses, entonces yo estoy por encima de la ley. Cuando esto ocurre, el sujeto soberano de la Ilustración contemporánea, yo creo que la ley no es que deja de regir, sino que viene de atrás y, como diría Freud, entra por la ventana y te da un golpe en la nuca como un boomerang que tarde o temprano pagás las consecuencias. Esto es un tema que dejo abierto, que habría muchísimo para conversar, pero no quiero excederme con el tiempo. Hay, bueno, preguntas de Norberto, etcétera, pero dejo en manos de Guadalupe lo que sigue. Gracias. De Valeria. Bueno, seguimos entonces con las preguntitas que fueron apareciendo. Inés Burgui dice, muchas gracias por las exposiciones. Cruzando lo presentado y entendiendo que la inteligencia no se impone por sobre lo afectivo y lo sentimental, pregunto si consideran que esto nos compromete como psicoanalistas a profundizar nuestra comprensión de lo pulsional. Nathan Sonis dice, muchas gracias a ambas exposiciones, interpelan como psicoanalistas estos temas, no son abstracciones teóricas. Pregunto, ¿violencia, agresividad y agresión son términos con perspectivas teóricas diferentes o solo se diferencian por matices? Alejandra Cassin, que la mencionó Diana, pero bueno, la volvemos a alargar por las dudas, en un tiempo donde está prohibido prohibir, ¿cómo se constituye la ley? ¿Qué efectos tiene esto? Norberto Lloves pregunta, ¿cómo situar la banalización? ¿Es posible pensar que cualquier argumento que justifica la situación de guerra con muerte y destrucción a destajo como solución a un conflicto podría ubicarse como banal? Y Marcelo Podestá pregunta, ¿no estaría bueno diferenciar entre emociones fugaces y sentimientos? También pensaría que no siempre disociamos sentimientos y razón, y en este sentido podríamos pensar que para razonar correctamente sería bueno partir desde lo que sentimos en el plano de la conducta humana. Bueno, hasta acá tenemos bastante para seguir. ¿Quién quiere? Miguel, dale, gracias. A mí me parece
que sí, habría que darle una vuelta al tema de los sentimientos, porque para el psicoanálisis la pulsión se inscribe de modo representacional y afectivo en el inconsciente. Entonces, no hay para el psicoanálisis posibilidad de que se pueda disociar representación de afecto, sino a través de mecanismos como la represión, es decir, mecanismos que en todo caso pueden llevar a lo neurótico, a lo patológico. A mí me parece que sí acuerdo en que hay una banalización, no sé si en el psicoanálisis, sino en la vulgata del psicoanálisis, en cuanto a darle una participación a la vida sentimental, el estilo de un libro de autoayuda, que pareciera resolverse de una manera simplota, sin mucho interrogante. Yo creo que uno de los grandes riesgos, es decir, me parece que lo que trae de alguna manera el Levinas es la ética en lo intersubjetivo, es decir, cómo yo me constituyo con el otro, con la otra, y que eso es permanente, y que la ley ahí es algo que me interpela en lo intersubjetivo. Quiero decir, lo que me conmueve, lo que me saca de mi seguridad, lo que me lleva a una incertidumbre, es la relación con el otro, con la otra. Lo que está ahí en la ley es, o lo vuelve a refrescar, si se quiere, es esa presencia del otro. Ahora, esa presencia está mediada por lo cultural. Me parece que ahí es donde, incluso por el idioma, ¿no? Es decir, que ahora estamos aclarando el otro, la otra, es decir, hay en los modos de relacionarnos un atravesamiento cultural que puede tergiversar yo diría, la franqueza o lo genuino de ese vínculo, ¿no? Que yo creo que es lo que nos conmueve. Es decir, uno cuando está en la clínica, bueno, supone tener ciertas evidencias o certezas acerca de lo que le pasa al paciente, y de pronto la intervención del paciente nos remueve y nos cambia esa posición. Y entonces, y esto sucede no solo a nivel intelectual, digamos, sino a nivel transferencial, es decir, a nivel afectivo. De ahí que me parece que sí está bueno ver el estatus de lo afectivo, el estatus que le damos a lo emocional desde el psicoanálisis, y cómo participa en los vínculos y en la constitución del lazo social. Pongo un último ejemplo, es decir, muchas veces se trata lo infantil en términos peyorativos, y eso, ¿no?, también involucra la esfera de los afectos primarios como algo descartable, ¿no es cierto? Es decir, ser adulto sería dejar de ser niño. Y la verdad es que eso nos hace perder muchos de los aspectos del mundo de la infancia que nos acercan al otro, precisamente, y nos acercan de modo mucho más genuino en esa relación. Bueno, hasta ahí llego. Diana, dale. Montones de cosas. La verdad que da para
para extenderse muchísimo. Quisiera retomar un término que acaba de introducir Miguel, o si no de introducir, sí de poner en primer plano, que es el término con el cual yo pienso todas estas cuestiones, que es afecto. Ni sentimiento, ni emoción, porque está bien lo que dice Marcelo Podestá de diferenciar emoción como algo fugaz de sentimiento. Lo que pasa es que el sentimiento tiene, digamos, es un término complicado, porque remite a cierto romanticismo, ¿no? Y bueno, ya no somos tan ingenuos, creo que hay que ponerlo en perspectiva. Nada de esto es ni bueno ni malo, quiero decir, no es que despreciamos los sentimientos y solo nos basamos en la razón o en la ley, etcétera, porque esto me parece que de nuevo sería, bueno, parte de un dualismo con el que seguramente ninguno de nosotros está demasiado de acuerdo, ¿no? Como el espíritu, el cuerpo, el alma, la materia, todo eso separado. No, todos sabemos que no hay tal separación, no hay tal dualismo, sino que la trama es infinitamente más compleja. Yo me remitiría ahora a mi filósofo fetiche de cabecera, que es Spinoza. Spinoza es un excelente comentador y analista de los afectos. ¿En qué sentido afecto? Afecto es lo que nos afecta y en lo que afectamos. Es decir, aquello que produce efecto, el afecto produce efecto, y a su vez nosotros producimos efecto, nos producimos a nosotros y producimos en nosotros efecto a partir de lo que experimentamos, sentimos, pensamos y demás. No hay separación entre el pensar y el actuar en Spinoza, y él trata los afectos, por eso la ética es demostrada more geométrico, a la manera de la geometría, porque dice, los afectos del humano son parte integrante de su constitución, igual que los ángulos del triángulo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a suponer que somos ángeles o somos demonios? No. Entonces empieza su tratado político, que es su última obra, que queda inconclusa cuando él muere, diciendo que suponer que se puede armar un Estado, una república, con nombres angelicales, o que son todos una porquería y que hay que ponerlos en vereda porque son todos malos, ninguno de estos dos extremos puede dar por resultado una filosofía política eficaz. Así lo dice. Entonces, lo afectivo, que no es lo mismo que lo sentimental, por eso hago esta distinción, es inherente al pensar y al actuar. No hay tal separación, y todos sabemos, y se está demostrando cada vez más, que lo afectivo e incluso lo emocional son un ingrediente fundamental, por ejemplo, en la toma de decisiones. Está en la línea de esto que dice Freud. Cuando Putin decide invadir Ucrania, por más racionalización que haga, sabemos que hay ahí en el fondo estas pulsiones destructivas y estos afectos elementales que, por supuesto, pueden recubrirse con argumentos supuestamente racionales, pero no son racionales, son racionalistas. Me parece que ahí hay otra distinción interesante para hacerlo. Lo voy a decir en estos términos. La ley y la razón en el sentido kantiano, no razón en el sentido banal, son una y la misma cosa. Somos seres estructurados legal / racionalmente. Por eso yo hablaba de las instituciones. Las instituciones son los reductos o los lugares donde se tramita y se ordena lo social en este entramado de lo legal racional. No hay más sujeto
dice Legendre, no hay más sujeto que el sujeto instituido. ¿Qué quiere decir esto? Que si al nacer no somos nombrados y puestos en una línea genealógica sucesoria, filiatoria, y no somos integrados a un sistema, digamos, de valores o un código de una cultura, de una sociedad, de un grupo, de lo que fuere, no somos sujetos. No hay sujetos, somos nuda vida, que es lo que dice Benjamin y después le afana a Gamben, ¿no? Nuda vida. Entre nuda vida y vida legal hay un abismo y al mismo tiempo hay imbricación. No hay vida desnuda en el humano, somos, como decía Legendre y su discípulo Enrique Kosicki, somos animales legales. Dentro de esta legalidad, que como dije antes, va mucho más allá de las leyes positivas, de los decretos, etcétera, etcétera, dentro de esta legalidad transcurre la posibilidad de hacer algo con los sentimientos, con las emociones, con los afectos, en los vínculos y demás. Pero el vínculo es, por definición, legal. Legal en un sentido de estructura, no anecdótico. Entonces son todos niveles que me parece que hay que ir desbrozando y delimitando cuidadosamente, cosa que no tenemos tiempo de hacer hoy in extenso, pero me parece que hay que tomar en cuenta todos estos factores para no caer del lado de la banalidad. El vínculo social no consiste en querernos los unos a los otros. El vínculo social consiste en poner el énfasis en nuestra estructura legal / institucional, es decir, racional en ese sentido de estructura, y no en el sentido de, ay, qué racional que sos, y tus sentimientos ¿dónde están? No, dejémonos de pelotudeces, eso es para las telenovelas, está muy bien, pero no es este el terreno en el que nosotros estamos intercambiando. Y creo que esta viñeta clínica que trajo Miguel, a mí me pareció preciosa, porque pone a la vista a un padre que no es un padre. Vuelvo a citar a Legendre, El crimen del cabo Lortie, obra fundamental sobre el parricidio. Se llama, el subtítulo es Tratado sobre el padre. Y dice que un padre que abusa de su hijo será un genitor, pero no es un padre. El padre como función es la transmisión de la ley, es ligar al hijo a la ley. Sacrificar su omnipotencia, este es el episodio de Abraham y Isaac en Génesis, capítulo 22, correrse del lugar de posesión del hijo, donde sus impulsos elementales estarían moviendo su acción, correrse de ese lugar y decir, yo no soy el dueño de mi hijo, lo único que puedo hacer es ligar a mi hijo a la ley, porque yo estoy como padre o como madre atravesado por la ley que me constituye como padre. En este entramado, me parece a mí, que se puede pensar y repensar la cuestión de la guerra. Un gobernante autocrático es un soberano en la definición de Schmitt. Está por encima de la ley, se cacha en la ley y cree que puede avanzar con argumentos más o menos racionalizados en contra de la ley. Esa es la banalización, es una de las formas de la banalización. Muy bien, seguimos porque tenemos. Nora Rabinovich dice, comparto lo expuesto por Diana, acuerdo con que los sentimientos no pueden ser guía de lo que en verdad debe ser regulado por el compromiso propio y la ley que intenta, a pesar de sus fallas, que la justicia sea posible. Y un poquito más abajo agrega, la representación singular es lo que da cualidad a lo emocional.
a lo afectivo. Y eso es del color del cristal con que cada cual mira, pero eso puede ser absolutamente cambiante. Mario Farrés dice, qué interesante la introducción de la ley. En esa línea me gustaría que Diana se extienda sobre cómo legalizar determinadas lógicas implica banalizarlas. Y para Miguel, volviendo sobre la política de la ternura, ¿podrías extenderte en los 3 ejes sobre los que habría que implementar acciones y por qué los pensás así? Marcelo Podestá dice, muy bueno lo de Miguel en cuanto al valor del intersubjetivo como constitutivo del ser humano, y compasión es padecer con el otro. Muy bueno también lo de Miguel en cuanto a revalorizar al niño interior. Enrique Ascaso dice, muy estimulantes las exposiciones, me resultó muy útil para pensar la cuestión de la ley, el goce del otro, con mayúsculas está escrito, y la violencia, la viñeta clínica que presentó Miguel. Muchas gracias a ambos. Marta de Justi, en La encerrona trágica, Ulloa habla de la falta del tercero de interpelación para que se constituya, o sea, la ley que mencionaban, pero bueno, para seguir pensando. ¿Alguien quiere? Miguel, gracias. Voy a traer otra viñeta clínica con la que he compartido en algunos espacios, de un paciente adolescente de 22 años que es un poco tal como los define Ana María Fernández, un joven de vida gris, ¿no? Que no sabe qué hacer con la vida, que no sabe en qué trabajar, mejor dicho, trabaja, pero quiere trabajar en otra cosa, y no le gusta su trabajo, no le gusta estudiar, pero se vive reprochando no hacerlo, y al mismo tiempo desmiente, trata de banalizar justamente esa responsabilidad personal consigo mismo, ¿no? En un momento de su reciente análisis, le digo que a mí me parece que él tiene miedo de crecer. Y para mi sorpresa, dice, vos sabés que me acordé que una vez jugaba en un equipo de fútbol y estaba en el banco de suplentes. Y no quería entrar, pero sí quería entrar. Pero no quería entrar porque la presión de entrar a jugar era insoportable para mí. Y él asoció muy adecuadamente ese miedo de crecer con algo que se le volvía no solo atemorizante, sino terrible. Es decir, un incluirse en el juego de lo social, en ese caso, en el juego del fútbol, pero en definitiva es incluirse en un juego de lo social donde no hay ley, donde hay un padre terrible que puede de pronto desaprobar totalmente tu inclusión, o que directamente puede no incluirte a pesar de todas tus virtudes y todas tus capacidades. De modo que a mí me llevó, por un lado, a pensar en lo clínico, pero también a pensar qué mundo terrible estamos dándole a las adolescentes para su inclusión, ¿no? Terrible en términos de esa no ley, o de ciertos imperativos, como el imperativo de goce, como cuestiones como la que ha trabajado mucho Byung-Chul Han y otros, en donde, lo importante es que cada uno se haga responsable por sí mismo de ser feliz, del modo que sea, y en definitiva, la sociedad aparentemente se desentiende de esto, aunque muchos están, no sé si muchos, porque cada vez son menos, lucrando con esa potencialidad humana, con ese afán de goce,
y en definitiva eso es parte de un modo del padre terrible que explota esa inermidad subjetiva. Y bueno, a mí me llevó a pensar la relación que hay entre ciertas escenas inconscientes que se van inscribiendo a lo largo del tiempo y esta cultura, esta sociedad que aparentemente incluye, pero muchas veces deja en el banco de suplentes a nuestros pibes, ¿no? ¿Algo más, Miguel, o le damos la palabra a Diana? No, estaba pensando otras cosas, nada, algo que quedó también de alguna reflexión que surgió en otro espacio de la escuela, acerca de que hemos hablado mucho de la relación, es decir, cómo incluimos en el vínculo con los otros las diferencias, pero que a veces no incluimos las similitudes, las semejanzas. El otro en definitiva es un semejante. Y allí donde hemos avanzado mucho en tolerar las diferencias, a veces se nos escapa la idea de que el otro también es un semejante, es decir, que en aquello que puedo vincularme con el otro no está solamente tolerar las diferencias, sino reconocer las profundas semejanzas y similitudes que nos acercan a aquellos que suponemos muy lejanos a nosotros mismos, ¿no? Al extranjero, como diría Derrida. Te muteaste, así que, Diana. Sí. De nuevo, tanto para hablar y para pensar que no hago a tiempo de procesar todo. Quisiera tomar un par de cosas que surgieron ahí en las preguntas e intervenciones con respecto a la relación entre legalizar y banalizar. Hay una pregunta acerca de si legalizar ciertas lógicas no implica banalizar. Bueno, esto es lo que mostrábamos recién con lo que expone ahí Nancy y la autora que él comenta, pero está también tratado por muchos juristas, incluso algunos argentinos, como Arnoldo Zipperman, de bendita memoria y querido amigo, cuando en un libro sobre nazismo y ley, muestra que, incluso esto Daniel Rafecas también lo plantea en su libro, cómo la legalidad del nazismo, y pongo legalidad entre comillas, en realidad no era una legalidad, era una proliferación cancerosa de normas y decretos que todos los días se echaban a rodar y se ponían en vigencia, y así como entraban en vigencia, caían inmediatamente. Hoy se prohibía que los judíos anduvieran en bicicleta, mañana se prohibía que compraran pan o lo que fuera, y se agotaban en sí mismos. Esto lo muestra muy bien Zipperman. ¿Por qué? Porque esas, entre comillas, leyes, ¿en qué consistía su banalidad? En que no tenían como referencia a la ley estructural, digamos, la referencia con mayúscula, sino que provenían exclusivamente de la voluntad omnímoda del Führer, ese sujeto soberano que hacía y deshacía las leyes por encima de la ley. Cuando hablo de la referencia con mayúscula, y este es un término de Legendre, estoy hablando de un lugar vacío que solamente anoticia al humano de su falta, de su falla, de su falibilidad, y de que nunca va a poder ocupar, es lo mismo que el padre muerto en Tótem y Tabú, ¿ok? Es el lugar que no debe ser llenado, porque en el momento en que es llenado,
se recicla la espiral de violencia, de eliminación de unos contra otros. Solamente si hay un lugar de terceridad inapropiable e inalienable, como dice François Post, otro jurista contemporáneo muy interesante, dice, ¿para qué sirve el derecho? Para contar hasta 3. Para contar hasta 3. Hay un lugar tercero que hace de separación, que establece distancia y que reparte poder. Ese lugar no lo puede ocupar nadie. Las filosofías del hitlerismo y más, o del putinismo, o de cualquier tirano, soberano, autócrata y demás, suponen que pueden encarnar ese lugar, igual que el padre de la viñeta de Miguel y de cualquier otro padre no padre que abusa de su hijo. Se pone él como encarnación de la ley en vez de lugar de transmisión de algo que no le pertenece y que no es de su autoría. Esto por un lado. Entonces, me parece que el empuje al goce adquiere algunos de sus rostros más disimulados y al mismo tiempo más perversos en determinadas legislaciones que salen como máquinas de chorizos, con demasiada facilidad y en forma totalmente acrítica, como por ejemplo con respecto a las procreaciones asistidas y demás, donde es posible eliminar la figura del padre. Es posible eliminar la figura del padre. Yo he escuchado casos donde una mamá le dice a su hija, vos no tenés papá. Tu papá es el doctor que puso en la probeta. No se trata de un padre de carne y hueso, se trata del lugar simbólico del padre para que haya sujeto. Sujeto dividido, sujeto en falta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto cae, porque rápidamente los organismos legislativos aprueban determinadas leyes para autorizar el negocio infernal de los laboratorios, etcétera, etcétera. Eso es una banalización que no vamos a ver, cuyos efectos no vamos a ver, como dice Legendre, vamos a pagar este impulso a la supuesta modernidad con la locura de nuestros hijos. Lo vamos a ver dentro de 2, 3, 4 generaciones. No está muy lejos de la banalización del nazismo. Tomo el nazismo como modelo de banalización, pero esto se puede tramitar y se puede expresar de múltiples maneras, incluso de las que parecen más progresistas, y que en realidad no son sino retrocesos infernales a las aspiraciones míticas de ser como dioses. Esto, por ejemplo, lo muestra muy bien Jean-Claude Milner en su libro Las tendencias criminales de la Europa democrática, y muchos otros pensadores actuales que no tenemos tiempo ahora de citar ni de analizar. Pero digo, hay una creciente banalización de la cultura moderna y posmoderna en el sentido de creer que se puede prescindir de la ley, del límite, del otro, del borde, de lo que acota la pulsión, el empuje al goce, esto de tú puedes todo, ¿no? La publicidad de las zapatillas o de lo que fuere. Este poderlo todo es comprar la promesa de la serpiente, seréis como dioses. Y acá se esconde un empuje a la banalización que me parece que debería preocuparnos enormemente y que seguramente muchos de ustedes ven en sus prácticas clínicas, y yo personalmente como filósofa me resulta motivo de preocupación y de análisis permanente. Por último, muy interesante una acotación de Miguel Podestá, cuando habla de si se puede establecer una tensión o una relación entre la estructura que nos constituye y nuestra individualidad. Y esto es como, bueno, obviamente como lo que nos enseñó Saussure alguna vez, ¿no? Entre lenguaje, lengua y habla. Somos
seres de lenguaje. A su vez, el lenguaje se realiza en las lenguas, no hay el lenguaje. Hay lenguas que están estructuradas como lenguaje, y a su vez, cada lengua es, entre comillas, impropiamente apropiada por cada hablante a través de su práctica individual, del habla, digamos. Entonces, me parece que la relación entre lo que nos constituye y qué hacemos nosotros con eso, un poco como diría Sartre, esto está todo el tiempo jugando. Lo que no podemos hacer es creer que lo individual se puede deshacer de aquello que nos constituye, que es el atravesamiento de la ley. Bueno, Miguel, vos querías, aparentemente Valeria se debe haber quedado sin luz porque no está, pero bueno, seguimos tomando esto. Miguel, vos querías intervenir. Sí, quería hacerle una pregunta a Diana, aprovechando bueno, todo el riquísimo aporte con el que nos está posibilitando pensar muchísimo hoy. Porque ella citó el Levítico, citó a Moisés, y pensaba en relación a eso, y en relación incluso a Freud cuando piensa en la horda primitiva, que la ley se relaciona íntimamente con la construcción de un nosotros, en el caso de Moisés con la construcción de un pueblo, en el caso de Freud con la relación entre hermanos, es decir, la relación fraterna y el surgimiento de la justicia como aquello que lo garantiza. Entonces pensaba, incluso porque lo hago en relación a como categoría en la constitución psíquica, pero pensaba cuál es el lugar de ese nosotros, como garante también de la existencia de una ley, ¿no? Y como aquello que hospeda de algún modo a nuestro ser, ¿no? Pregunta. Bien, excelente, Miguel. Mirá, hay, digamos, si vamos a las fuentes bíblicas, acabamos de pasar una festividad muy importante del calendario judío, que es Shavuot. Shavuot es simbólicamente la celebración de la entrega de la ley, que es el momento en que baja don Moisés con las tablas, y bueno, ¿quiénes están al pie del monte Sinaí recibiendo esa ley? Un montón de tipos, mina, chicos, grandes, adultos, por eso el texto dice, esta ley es para los que no están y para los que no están, es decir, los descendientes. Son los que, anecdóticamente o según la narrativa bíblica, salen de Egipto. ¿Son todos judíos? No. Primero porque no existe tal cosa como judaísmo, en todo caso podríamos hablar de hebreos, pero ni siquiera. Son trabajadores golondrina, digamos, que van a Egipto en la época de sequía y de hambruna de la región, y salen liderados por este muchacho Moisés, supuestamente un egipcio, como dice Freud, pero incluso está dicho en el mismo texto bíblico, son una muchedumbre heterogénea. No hay ninguna ligadura de sangre entre ellos. Esto es importantísimo. Entonces se reúnen al pie del Sinaí y todavía son una muchedumbre heterogénea. Hasta que responden a la convocatoria divina, y hay que rescatar la idea de convocatoria en cuanto a la ley. La ley tiene dos aspectos, convoca y ordena. Y ordena en el doble sentido a su vez, ¿no? Cuando responden, haremos y escucharemos. Ese uso de la primera persona del plural
el haremos, los constituye como pueblo. No hay pueblo antes de ese momento. El pueblo es una formación institucional, simbólica, por lo tanto, porque la institución es del orden de lo simbólico, igual que el padre, que establece lazo, hace lazo. No es ninguna entidad biológica, ni natural, ni nada por el estilo. Entonces, esa referencia puesta en el monte Sinaí, con los rayos, los truenos, digamos, esa es la figuración o la representación de la referencia. ¿Dónde aparece? Fíjense qué interesante. Esto lo rescata también Spinoza en su Tratado Teológico Político. ¿Dónde aparece? En el desierto. Es el único caso en que la ley precede al territorio. En toda la mitología antigua no hay ningún otro caso. La ley los va a constituir como pueblo, es decir, como entidad nacional, y a partir de ahí podrán eventualmente, si se dan las condiciones, acceder a un territorio donde instalarse, prosperar, etcétera, etcétera. Esto es la ruptura de la falacia naturalista. Entonces, el nosotros es efecto de la institución. No hay un nosotros natural, ni de sangre, ni Blut und Boden, ni nada por el estilo. El nosotros es efecto de la ley. La ley, repito, en un sentido estructural, que nos atraviesa y nos constituye incluso nuestra individualidad. No hay individualidad sin una ley que nos constituya. No sé, Miguel, si esto va a tu inquietud o si me fui para cualquier otra cosa. Va y supera. Gracias, buenísimo. Es muy interesante en la línea de lo que trae Diana y traía de Tótem y Tabú, que en realidad en Freud el pacto fraterno es en función de la obediencia retrospectiva al padre muerto. Digo, también podríamos decir ahí hay un monte Sinaí. Claro. Digo, en el sentido de que ese pacto solamente es posible en función de una institución que es aquello que arbitrariamente indicaba ese padre muerto, y que hay la figura de la obediencia retrospectiva es muy interesante situar como origen de la ley, ¿no? Nos quedan 10 minutos, hay muchas preguntas, voy a leer algunas, ahí creo que volvió Valeria, pero de todas maneras, Sí. Bueno, voy a leer... Perdón, se me cortó la luz. Sí, nos imaginamos, ¿vale? No sé si querés vos seguir leyendo algunas Yo me había preguntas. quedado, te digo por dónde me había quedado yo. No sé Dale. si las hicieron. De Marcelo Podestá, las 12:27, Ale Casín, Estela de las 12:36. Por eso, la de Marcelo Podestá tenemos que leer. Si querés seguir, lo Perfecto, que le pedimos, hasta el final. le vamos a leer algunas preguntas, y lo que le vamos a pedir a Miguel y a Diana son como unas palabras de cierre, y probablemente quedarán preguntas sin responder para poder ir dando final a la mesa. Para ir redondeando. Bueno, y podemos seguir como si nada, porque hay un equipo acá entre Ezequiel y Norberto, y María Eugenia me fueron sustituyendo. Marcelo Podestá entonces decía, yo pensaría en una tensión y una dinámica entre las estructuras que nos constituyen y nuestra individualidad como expresión de nuestras pulsiones. En esta tensión se juegan márgenes de libertad limitados. Ale Casín dice, la crueldad del super-yo, entre los vasallajes del yo, ¿acaso el más interesante es el que lo somete al super-yo?, dice Freud. Estela dice, fantástica la idea de Diana de la banalización del entramado y la racionalidad de la ley que nos constituye. Una enormidad para pensar. Nora Rabinovich agregaba, solamente si el padre es transmisor de la ley y no del amo, que más o menos sobre eso
escuché que siguieron hablando. Y la última que tengo yo, por lo menos, de Alicia Gómez, dice: escuchándolos y observando como sujeto del mundo, la guerra actual afecta mis sentimientos, la falta de ternura de las imágenes que llegan y la desmentida brutal del presidente ruso de la ley. Esto me hace pensar en que ambas posturas estarían ligadas entre sí, la falta de ternura y la desconsideración de la ley y la razón. Después me contaron que siguieron muchos agradecimientos. Hay intervenciones y alguna que otra cuestión que va en la línea, pero por ahí les pedimos a Miguel y a Diana que para retomar que desde ahí hacia Armando, tenemos unos 5 o 7 minutos para que puedan ir redondeando un poco la mesa antes de despedirnos. No sé quién quiere hablar. Miguel. A mí me parece que una de las líneas que yo proponía trabajar es, bueno, cómo contribuir, particularmente desde el psicoanálisis, pero bueno, como sujetos de esta cultura, a producir un mundo de paz. Es decir, con qué elementos, con qué herramientas nosotros podíamos contraponer a la crueldad de la guerra herramientas, elementos para un mundo de paz. Pero creo que hay otra vertiente a trabajar que no es menos importante, que detrás de la crueldad y de la guerra hay una inteligencia también. Es decir, no hay simplemente una brutalidad que no es tan simple. Hay una inteligencia detrás de esa crueldad, detrás de esa guerra, que es capaz de solapar esa bestialidad con buenas intenciones. Recuerden la frase: los argentinos somos derechos de humanos, ¿no? Del terrorismo de Estado. Entonces, me parece que también hay una línea a trabajar que es, creo, la de evidenciar esa inteligencia al servicio de los enfrentamientos, de la guerra, de la crueldad. Y encontrar o develar también cuáles son los mecanismos inter e intrasubjetivos que la sostienen, ¿no? Me parece que bueno, se ha escrito cosas muy interesantes sobre el tema de la crueldad que exceden la idea del sadismo o la de la maldad. Y en ese sentido creo que son aportes valiosísimos para poder evidenciar esto que planteo como, bueno, la inteligencia de la crueldad. Sí, me parece que lo que dice Miguel es fundamental, ¿no? La inteligencia al servicio del mal, para decirlo en términos sencillos y coloquiales. Ahí es donde me parece a mí que está la banalidad. En suponer que la ley es algo exclusivamente funcional, instrumental y manipulable de acuerdo a mis ganas, mis deseos, mis intereses, mis propósitos. Esto es lo que se llama, me parece a mí, la perversión. Creo que este es el punto. Y esto va de la mano, creo, es a pensar, pero propongo como tema para futuras reflexiones, con la caída de lo simbólico y de la metáfora. Por ejemplo, el famoso tema de la igualdad, vos hablabas, Miguel, antes de rescatar lo semejante, no solo lo diferente, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo semejante? Que somos todos diferentes. ¿Qué es lo que me une a mí con el otro? Que somos diferentes y a pesar de, y por eso mismo, somos iguales ante la ley. Me parece que hay una suerte de achatamiento, de pegoteo y de confusión
entre igualdad sustancial e igualdad ante la ley. Esa es la banalización. No poder diferenciar lo literal de lo metafórico, digamos. ¿Por qué? Porque si creemos que somos todos iguales, siempre va a haber algunos más iguales que otros. Algunos que tienen más densidad ontológica. Por ejemplo, los arios. Me refiero al nazismo de nuevo, porque me parece que es como el ejemplo más claro de esto, que se da en lo contemporáneo con distintos rostros. Si hay algunos más iguales que otros, los otros son descartables. Si hay algunos que tienen más ser que otros, los otros son tan otros que no vale la pena tomarlos en cuenta. Entonces, rescatar, creo, el valor de la ley, decía antes Norberto, ¿no? Refiriéndose a la obediencia retrospectiva. ¿De dónde te crees que viene Freud? Viene del monte Sinaí. Rescatar el valor de la ley como aquello que nos iguala en la diferencia, reparte poder y acota el goce, para decirlo muy sencillo, sin pretender que esto sea ninguna fórmula, es rescatar la densidad simbólica de la ley y tratar de poner cierto freno al intento de todo autócrata o todo soberano de cualquier tipo, en lo económico, en lo político o donde fuere, o en lo familiar, tratar de poner cierto freno al intento de apropiarse de la ley o de encarnar la ley. Es decir, de usar la ley en forma egoísta y a favor de los propios intereses. La ley es impropia, inapropiable, por eso se da en el desierto, que es el lugar donde no hay ninguna posibilidad de propiedad. Olvidarse esto es banalización. Bien, estamos muy en hora. Perdón, Diana. Bueno, yo personalmente les quiero agradecer en particular a Ezequiel y a Norberto por parte de la comisión, y a Diana y a Miguel, que estuvieron sumamente generosos y amorosos por esta coordinación que me tocó improvisar. Y estaban preguntando si se subiría a YouTube. Sí, el canal de la escuela de YouTube sube las conferencias, así que entre mañana y pasado ya las van a poder ver y la van a poder transmitir. Así que por mi parte, gracias. Si les parece, permitimos que los participantes activen sus micrófonos, así podemos saludar y felicitar la mesa, mientras les muestro la invitación para el miércoles que viene. Felicitaciones. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel y Diana. Excelente. Y mientras tanto, los invitamos para el miércoles próximo en un trabajo libre del doctor Luis Minuchin, con un comentador de lujo de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, el doctor Luis Cabré, sobre las influencias de Ferenczi en Melanie Klein. Así que bueno. Gracias. Gracias a la asociación y a Miguel y a todos los que estuvieron trabajando en esto, por permitirme pensar, seguir pensando y compartiendo algunas reflexiones. Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos deteniendo la grabación.